Martes 20 de mayo de 2025. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra del Señor. Les invito con mucha alegría para que nos pongamos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia, la asistencia siempre nueva del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos, les comparto la lectura del día de hoy. La primera es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 14, versículos del 19 al 28. En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole ya por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía, y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 144. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre por siempre jamás. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. El Evangelio es tomado de San Juan en el capítulo 14, versículos 27 al 31. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la del mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que como el Padre me ha ordenado, así actúo.
palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, oh Dios, por el don de tu palabra, con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, el apóstol Pablo es el gran evangelizador de los gentiles, como nos lo deja ver el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, como lo ha narrado la lectura del día de hoy, el apóstol Pablo es apedreado a tal punto que lo dan por muerto. Se aliaron, se confabularon contra él y lo echaron fuera de la ciudad. Y después los discípulos van y lo rodean. Pablo se levanta y sigue su camino, llegando a otras comunidades. Y allí les contaba cómo era predicar el evangelio y cómo se iba ganando los discípulos. Dice la escritura que volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y allí se dedicaban a animar a los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe. Qué importante es que cada uno de nosotros nos animemos en este camino espiritual. Uno se da cuenta de que muchas personas van perdiendo la fuerza, el ánimo, el aliento. Y qué importante es que haya alguien que nos exhorte y nos llame a la perseverancia. Pues el Espíritu Santo es el que va haciendo esa tarea en el corazón. Pero también cada uno de nosotros debemos exhortarnos y animarnos los unos a los otros. Dice la Escritura que el apóstol Pablo animaba a los discípulos y los exhortaba diciéndoles lo siguiente: hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Él lo está experimentando en carne propia. Acaba de ser apedreado. Seguramente les mostraba las cicatrices, las señales, el ojo morado, la frente reventada. ¿Y qué te pasó? No, es que para llegar al reino de los cielos hay que pasar por muchas tribulaciones, hermanos. No se desanimen, no tiren la toalla. Eso sería lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros en el hoy de nuestra vida. No se desanimen, sigan adelante, perseveren en la fe, no se detengan. Si tienen problemas, situaciones, eso es normal. Hay que pasar por muchas cosas, por muchas tribulaciones para poder llegar al reino de los cielos. Pasa que a veces se nos olvida ese detalle. Y hay quienes piensan que seguir al Señor es un camino de rosas, llano, un camino amplio. ¿Y qué dice el Señor? No, el camino amplio es el que lleva a la perdición. Muchos van por él. Por el contrario, el camino estrecho, pedregoso, con espinas, que está pendiendo hacia arriba, ese conduce a la vida. Y por eso pocos transitan por él. Hermanos, no nos podemos desanimar. No podemos abandonar las prácticas cristianas. Me llama mucho la atención lo que dice la Escritura. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban y ayunaban y los encomendaban al Señor, a quienes habían creído. Hoy en día se nos ha olvidado la oración, el ayuno. Son pocas las personas que se dedican al apostolado de la oración. Son pocos los que ayunan para que el evangelio crezca, se expanda, para que haya muchos creyentes y para que los creyentes perseveren en la fe. Es necesario la oración y el ayuno. No podemos perder de vista estas dos dimensiones de nuestra vida cristiana. No todo es predicación, no todo es simplemente decir yo creo en Jesús. Yo tengo que llevarlo a mi práctica diaria, orando. Una persona que no ora es una persona que está destinada al fracaso. Dice San Alfonso María de Ligorio: el que ciertamente reza se salva, el que no reza ciertamente se pierde. Y esto es algo importantísimo. En otras palabras,
sin oración no hay salvación. Sin sacrificio, sin tribulación, no hay cristianismo, mis hermanos. Es normal pasar por muchas tribulaciones, por pruebas, para poder llegar al reino de Dios. El ayuno y la oración son nuestras armas espirituales para poder vencer las insidias del mal, los dardos incendiarios del demonio. ¿Cómo detenemos el ataque del mal en la familia? Las tentaciones a través del ayuno y la oración. Y dice, y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Encomendar a los hermanos al Señor es una tarea primordial para la iglesia de este tiempo. No podemos olvidar que la salvación se realiza a través de la oración, a través del sacrificio, a través de la predicación, pero que una cosa complementa la otra. No es suficiente con anunciar si no oramos, si no sacrificamos, si no ayunamos. A veces pensamos que el ayuno es solo para el tiempo de la Cuaresma y eso que quedó restringido como algo obligatorio a 2 días, miércoles de ceniza y viernes de la Semana Mayor, viernes de dolor, viernes de pasión. Solo esos 2 días es obligatorio y por eso muchas personas han dejado de sacrificar. Y cuando perdemos esa dimensión del sacrificio, del sufrimiento por causa del Evangelio, nos debilitamos, porque todo se vuelve una vida de confort, de comodidad, y así pues no hay sufrimiento, el cristianismo se vuelve algo muy fácil. Pero el apóstol Pablo nos dice, es que míreme a mí, yo he pasado por mucho. Él da testimonio de todos aquellos que se convertían al Señor, pero ¿a qué costo? ¿Cómo fue eso? ¿A través de una vida fácil? No, a través del sufrimiento aún en la propia carne. Por eso dice San Pablo, completo en mi carne los sufrimientos que le restan a la cruz de Cristo. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos mucho para ofrecer. A mí me cuestiona que hay muchas personas que sufren, pero desaprovechan los méritos de ese sufrimiento, porque renegamos, porque queremos tirar la toalla, porque no queremos esa cruz. Y entonces todo el tiempo es, Señor, quítame, llévate esta cruz, no quiero más este dolor. Que pocos son los que dicen, Señor, te doy gracias por estos sufrimientos, los ofrezco y los uno a tu pasión. Hágase tu voluntad. Si tú quieres, llévatelos. Pero si tú quieres, déjamelos para poder compenetrarme en el misterio de tu pasión. ¡Qué poco! ¿Y cuánta falta hace esas personas que son llamadas almas víctimas, que son capaces de unir sus sufrimientos a los de Cristo en la cruz? Y todo esto es necesario para la salvación de los corazones. En el Evangelio del día de hoy, que es tomado de San Juan, en el capítulo 14, dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo. Y dice algo muy importante, que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Ante la persecución, ante el sufrimiento, no nos podemos turbar, no nos podemos acobardar, no podemos retroceder. Jesús nos lo está diciendo, no se turbe vuestro corazón. Y también nos invita a confiar en Él. Dice el Señor, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Los apóstoles estaban temblando, estaban pensativos, porque Jesús les había dicho, me tengo que ir. Y Jesús dice, es que si ustedes me aman de verdad, estarían alegres porque me voy junto a mi Padre. Es que Él es mayor que yo. Él es más importante que yo. Lo dice Jesús. Pero como no le aman con un amor todavía entregado, entonces les cuesta entender esto. Muchas veces a nosotros nos cuesta entender los silencios de Dios. Cuando no experimentamos a Dios en nuestra vida, cuando no lo palpamos sensiblemente, nos empezamos a acobardar. Esa ausencia de Dios es necesaria. Ese sentir
de que Dios no está muchas veces con nosotros es importante para madurar y crecer en nuestra experiencia de fe. Es que si Dios siempre nos lleva en sus manos, en sus brazos, pues es muy fácil. Ya pues ahí la fe no es necesaria. La fe aparece en el momento en el cual yo tengo que perseverar a pesar de que no lo estoy experimentando, a pesar de que no lo estoy sintiendo. La fe es esa puerta que me lleva a estar unido a Jesús a pesar de que no lo esté viendo, de que no esté sintiendo su actuar tan claro en mi vida. Allí es donde se prueba la fe. Y esos momentos son importantes. Por eso Jesús les dice a los discípulos: os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que como el Padre me ha ordenado, así actúo. ¿Por qué Jesús permite tantas cosas? Porque allí está escondida la voluntad del Padre. Hermanos, hay que aprender a discernir la voluntad de Dios en los momentos de sufrimiento, cuando hay silencio, porque esos momentos llegarán. Y si yo no estoy bien anclado en Jesús, si mi fe es tambaleante, si mi fe depende de lo que yo sienta, de que, ay, qué bonito, sentí a Dios, eso está bien, porque Dios lo permite, pero no siempre se trata de eso. Se trata de perseverar, de avanzar, pese a que yo no lo esté experimentando, a que yo en algún momento sienta como que Dios no está tan cerca. Ahí es donde se prueba la fe. Ahí es donde se prueba la esperanza, la caridad. Nosotros caminamos en fe, hermanos. En la prueba, en el sufrimiento, en el dolor, es cuando podemos darle una respuesta generosa al Señor. Porque es allí donde Jesús permite que crezcamos espiritualmente. Pero ¿cuánto nos cuesta entender esta realidad de la cual estamos hablando? Jesús dice: les aviso de esto antes de que suceda, para que cuando suceda entonces crean en mí. Porque es que el Señor se va a apartar del grupo de los discípulos. Para ellos fue fácil seguirlo durante 3 años porque estaba presente. Pero qué complicado cuando lo vieron ya levantado, clavado en una cruz, derrotado, humillado. Qué difícil creer en ese momento. Hermanos, si es hora de cruz, es hora de fidelidad. Si es tiempo de prueba, es tiempo de fe. Es allí donde Dios puede entrar a hacer obras grandes en nosotros, cuando le abrimos la puerta de la fe. A través de la fe es como nos encontramos verdaderamente con el rostro de Dios. Los discípulos se dispersaron cuando lo vieron muerto en la cruz y quedaron decepcionados. Los discípulos de Emaús ya iban de regreso el día domingo. ¿Por qué? Porque dijeron: ya perdimos el tiempo, estuvimos 3 años con él, pero perdimos el tiempo. Hermanos, era allí donde estamos llamados a dar verdadero testimonio de que creemos y confiamos en él. Si estás pasando por un momento de sequedad espiritual, yo te animo para que sigas adelante. Reconfórtate en la fe, porque tarde que temprano el Señor te va a salir al camino, te va a salir al paso y te va a mostrar toda su gloria. Pero para esto debemos perseverar. El Señor nos lo dice con antelación, para que cuando suceda, entonces creamos. Y no es que el mal esté derrotando a Dios. En muchos momentos el silencio de Dios se ve como una derrota. Está venciendo el mal. Cuando hay tanta guerra, tanta hambre, ¡ay, el mal está venciendo! ¿Y qué dice Jesús? No es que Él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que como el Padre me ha ordenado, así actúo. Dios, ¿por qué no actúas en esta situación? Mira que el mal está prevaleciendo. ¿Qué está haciendo Jesús? Está obedeciendo al Padre. El camino de Dios es perfecto, pero a veces nos cuesta entenderlo. En el hoy de nuestra historia, Dios está trabajando más que nunca. Y a veces pensamos que Dios se ha quedado dormido, que Dios no escucha mi plegaria,
que la oración que yo estoy haciendo no tiene sentido, porque, como dice aquel proverbio chino, hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece en silencio. El mal es muy escandaloso y a veces lo negativo es muy fácil de identificar, pero las cosas de Dios a veces nos cuestan más, porque es que Dios trabaja desde dentro, en el corazón. En este momento Dios está trabajando en tu vida, en tu alma, en tu familia. Te animo a seguir perseverando en la fe. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.